Cordial greetings, my name is Edgardo Herrera Ochoa. I am part of SEAT Duitama. I completed my professional practice at Acerías Paz del Río, specifically in the continuous casting area. My project focused on implement a methodology to improve productivity. Como les decía, mi nombre es Edgardo Herrera. El proyecto es de la modalidad proyecto aplicado. Consiste en usar una metodología para mejorar la productividad en la máquina de colada continua de la empresa Acerías Paz del Río. Lo primero que se hizo fue una investigación y se generó un documento tipo working paper donde se investigó sobre las principales metodologías usadas en la mejora de la productividad y que aplicara para el proceso productivo de la colada continua. La metodología escogida fue la de Six Sigma, que es una herramienta que busca la mejora continua del proceso, eliminar los desperdicios y una manufactura más limpia. Para iniciar el proceso de implementación, entonces lo primero que se hizo fue plantearse el problema del tema de la productividad de la máquina, que no se estaba cumpliendo con el indicador. Entonces, de acuerdo a la metodología, son varias fases en las que se define, se mide, se analiza, se mejora y se controla. En la fase de definir, pues hicimos lo que fue la contextualización del proyecto, es decir, el tema de la productividad, cuántas toneladas horas se estaban produciendo, qué factores influyen en la productividad de la máquina, como la velocidad de operación, la disponibilidad de acero, composiciones químicas de los aceros. Todos estos factores se tuvieron en cuenta a la hora del planteamiento del problema y de la contextualización del proyecto. También se plantearon algunos beneficios, como la disminución de los costos, menor consumo de energía, aumento en el volumen de producción, cumplimiento de los planes de producción y mejora continua del proceso. Se describe el problema, se plantean los objetivos, que el primero, el general, es aplicar la metodología para mejorar la productividad de la máquina de colada continua, y algunos específicos como la recolección de información, priorización de procesos y establecer un plan de mejora. Se tomaron en cuenta las distintas variables que intervienen en el proceso de la colada continua y cómo es su relación. De aquí pudimos destacar que la mayor incidencia estaba en el colado de acero hacia los moldes, es decir, la velocidad de colado, y el segundo ítem, colado de cuchara al tundis. Se realizó un mapeo del proceso de la máquina. Luego, en la fase de medir, se tomaron muestras de velocidad de cada línea de la máquina. Se tomaron también los datos de productividad de los años 2023-2024 con el volumen de producción, total de coladas, el peso medio, la productividad y la meta de productividad que está en 61 toneladas hora para cumplir con el volumen diario de producción. En el 2024 se estableció que la productividad está en 59.89, los últimos meses no se tuvieron en cuenta por tema de parada, y se realizó una toma de datos de velocidad de este año, de enero y febrero. Se calculó el nivel sigma, que está en la capacidad, en los defectos por millón, y el DPO, que es defectos por millón de oportunidades. Este nos dio un total de
2.65 de desviación estándar, un límite de especificación de 0.09. Se estableció un límite de especificación inferior de 2.7 y superior de 3. Esto es en cuanto a velocidad de colado. El nivel sigma a largo plazo fue pues 0.6487 y a corto plazo 0.95. Esto quiere decir que de 708,385 datos tomados están por fuera de la velocidad ideal entre 2.7 y 3 metros por minuto, que es la velocidad que se estableció para cumplir con el indicador de productividad. En la fase analizar, entonces se realizó una espina de pescado donde se hizo un análisis causa-raíz y donde se determinó por qué no estaba cumpliendo con el indicador. Se hizo un análisis de los 5 porqués para llegar a la causa raíz identificada, y de acuerdo a esa causa raíz se generaron unas acciones a implementar. Con una lluvia de ideas se hizo un impacto tiempo-costo, donde las que están en verde pues son las de más fácil implementación. En la fase controlar, pues de acuerdo a las medidas que se tomaron, pues se hizo un nuevo remuestreo de velocidad, donde se observa que la mayor frecuencia corresponde a 2.7 metros por minuto, es decir, estamos logrando el objetivo de mejorar la velocidad de colado y por tanto aumentar la productividad de la máquina. Y aquí están algunas acciones ejecutadas que cumplen con el total de los objetivos planteados en el proyecto. Algunos fueron socializar el indicador para que todos los operadores de base lo conocieran, el de productividad, los registros de volumen de producción que se incluyó en el formulario del Gemba, operar con cursor de 16 milímetros en operación normal con suficiente pues materia prima, es decir, acero líquido de horno cuchara, horno eléctrico y convertidores. Otra de las acciones es la coordinación para que en los cambios de turno pues se tenga acero suficiente para dar continuidad al proceso. Otra de las acciones de mejora es un tablero Gemba en el cual se colocan actividades y tareas críticas que hay que realizar en los equipos luego de un reporte, para que mantenimiento pues mantenga al día el equipo y podamos operar normalmente. También se instauró un tablero de KPIs donde están los principales indicadores de la máquina y donde los operadores pueden plantear sugerencias pues para mejoras de la productividad. Y otra de las acciones es instalar un display de control de velocidad para el operador de la válvula deslizante, que quedó instalado y está operando. Así él puede tener mayor control sobre la velocidad para aumentar o disminuir el nivel de acero en el tunis. Todas estas acciones surgieron del planteamiento que se hizo y de la adopción de la metodología Six Sigma. Muchísimas gracias por su atención.